Era un día típico en la escuela cuando escuché que Jessica Bremer había desaparecido. Eso no significa que hubiera algo especialmente típico en Jessica. Había sido una de las chicas más bellas de la escuela. Estaba en prácticamente todas las organizaciones, sus calificaciones eran buenas, incluso tocaba la flauta. No es que mucha gente realmente la apreciara. Era, como muchos otros estudiantes, extremadamente popular, pero no especialmente querida. Era de esas que te sonreían suavemente mientras te pedían que compraras pasteles para el comité de baile de graduación, pero luego te ignoraban en el pasillo cuando le decías hola. Ya sabes a qué me refiero. Aún así, fue impactante cuando desapareció. Todos se sintieron mal, especialmente su novio, Jake. Habían estado saliendo durante varios meses y, después de todo, era realmente triste que una chica de Addison desapareciera así. Se susurraba, se especulaba, se hablaba hasta el cansancio. Luego, las clases terminaron y comenzaron las vacaciones de verano. No se dijo mucho sobre Jessica cuando empezaron las clases de nuevo. Claro, en otoño alguien empezó un rumor de que se había visto el fantasma de Jessica por Jefferson Creek, en la vieja carretera South. Nadie se sorprendió demasiado por esto, la verdad. Es un tramo de carretera espeluznante que pasa por el abandonado Carver Place. Si el fantasma de una persona iba a aparecer en algún lugar, ese sería el sitio. El rumor creó un pequeño revuelo en la escuela, justo a tiempo para Halloween. La mayoría se burlaba del rumor porque no querían parecer tensos o demasiado serios. Quiero decir, todo el asunto tenía más de 6 meses de antigüedad. Básicamente era noticia vieja. No había habido pistas, no había habido cuerpo. El caso estaba muerto y probablemente Jessica también. El cómo o el por qué era un misterio para todos. Además, no es que nadie estuviera demasiado afectado por su desaparición, excepto Jake, claro. Supongo que se podría decir que el equipo de porristas también estaba bastante triste, en realidad, pero solo porque Jessica había tomado muchas clases de gimnasia y podía hacer algunas acrobacias realmente geniales. Las semanas pasaron y toda la historia sobre Jefferson Creek alcanzó su punto máximo. Era mediados de otoño, así que, naturalmente, todos querían ir a la vieja carretera South después del anochecer e intentar echar un vistazo a su espíritu desencarnado. No era tan diferente de los niños que jugaban fantasma en el cementerio de Best Lawn. Era un poco irrespetuoso, pero básicamente inofensivo. Además, a todos nos parecía algo intrigante, especialmente a mi amiga, Lena. Lena era una especie de chica gótica. No practicaba la brujería exactamente, pero estaba fascinada por ella. Afirmaba saber cómo hacer hechizos y que tenía la habilidad de hablar con los muertos, pero yo no estaba del todo convencida de que tuviera alguna capacidad especial en ninguna de las dos disciplinas. Personalmente, sospechaba que había adoptado toda la persona gótica solo para ser diferente. La había visto en acción suficientes veces como para saber que era una de esas personas que discute contigo solo para no parecer ordinaria. Ya sabes a qué tipo me refiero. Siempre están señalando tus defectos de una manera ligeramente condescendiente. No me sorprendió en absoluto cuando dijo que yo era una batería agotada en lo que respecta al mundo espiritual, como si ella supiera la diferencia. Sin embargo, cuando sugirió que fuéramos a Jefferson Creek para hacer una sesión espiritista para Jessica Bremer, decidí ir, pero solo por diversión. La idea sonaba bastante extraña, pero se acercaba Halloween y pensé que podría ser interesante. Además, la idea de hacer algo aventurero que horrorizara a mi madre, que era muy religiosa, me resultaba extrañamente atractiva. Ni siquiera estoy segura de por qué. La noticia sobre la sesión espiritista se extendió por la escuela casi de inmediato. Gente que ni siquiera conocía se me acercaba, pidiéndome ir o diciéndome lo asqueados y disgustados que estaban. En verdad, ni siquiera estaba segura de cómo me sentía yo misma sobre todo el asunto. Quiero decir, todo suena genial cuando estás sentado en la cafetería de la escuela comiendo palitos de queso y bebiendo refresco mientras le cuentas a todos sobre ello. Es otra cosa completamente diferente estar al borde del arroyo a la luz de la luna, con el olor de las hojas secas flotando en la brisa y el sonido del agua corriendo cerca. Déjame ser perfectamente clara. Jefferson Creek es uno de los lugares más espeluznantes del estado. Literalmente está en medio de la nada. En realidad, hay historias sobre personas que desaparecen en la vieja carretera. Muchas de estas desafortunadas personas han aparecido flotando río abajo, cerca de Opeston, a casi 40 millas de distancia. Mi madre insiste en que use una ruta alternativa cuando tengo que pasar por allí.
Siempre me cuenta la historia de Becky Gilman, una chica de 19 años del condado de Milton que fue horriblemente asesinada en la vieja carretera South, a unas pocas millas de Jefferson Creek. El cuerpo estaba tan terriblemente mutilado que fue necesario usar registros dentales para identificarla. Incluso a los policías más experimentados les perturbó el horror. Todas estas cosas flotaban en mi mente mientras estaba sentada en el asiento trasero del auto de Lena camino a Jefferson Creek. Era finales de octubre y hacía bastante frío, casi 45 grados Fahrenheit. También estaba muy oscuro, la luna era apenas una rendija en el cielo nocturno. Sin embargo, había multitud de estrellas. Había sido un día despejado y prometía ser una noche fresca. Salimos de la autopista y nos dirigimos por una carretera lateral hacia la vieja carretera. Esta carretera rural era como muchas otras. Estaba cubierta de parches de pavimento blanco-gris, cruzada por grietas llenas de grava y maleza. También había muchos baches para variar. Había un campo abierto bordeado de árboles densos a nuestra derecha y las luces siempre móviles de la autopista alejándose en ángulo a la izquierda. Finalmente, giramos hacia el extremo más alejado de la vieja carretera South, que estaba bordeada de árboles. Los faros de Lena atravesaban la oscuridad que parecía cerrarse por ambos lados. Me encontré saltando un poco cada vez que golpeábamos un bache. Era tan increíblemente oscuro allí en los árboles, y nos estábamos alejando tanto del brillo de la civilización. Las casas se volvieron más distantes y las luces de las calles desaparecieron casi por completo durante millas. La espesura de los árboles a ambos lados del camino impedía que una persona viera demasiado lejos, y la luz de un granero o un umbral situado al final de un camino de grava brillaba con un halo de fría amenaza. Parecía que habíamos conducido durante casi una hora. ¿Cómo sabía Lena el camino? ¿Estaba tomando la ruta escénica? Estaba a punto de preguntarle cuando habló. Se supone que está por aquí, dijo, inclinándose sobre el volante, tratando de ver en la espesa oscuridad. Debemos estar cerca de la curva. ¿Has estado aquí antes?, pregunté, temerosa de saber la respuesta. No, pero mi hermana sí. Ella fue la que me dio las direcciones. Realmente no es tan difícil llegar, hizo una pausa y luego agregó, dijo que la gente solía venir aquí todo el tiempo. Golpeamos otro bache y pude escuchar el traqueteo de las velas y las linternas que habíamos traído para la aventura rodando en el maletero. ¿Por qué?, pregunté. No podía imaginar a nadie yendo hasta allí solo por diversión. Por muchas razones, respondió vagamente, pero la mayoría venía a ver si la leyenda era cierta. ¿Leyenda? ¿Qué leyenda?, pregunté, intrigada. Espero que no te refieras a esa vieja historia de Becky Gilman, Sandy, mi otra amiga de la clase de cívica, añadió, sin estar impresionada. Había venido porque, al igual que Lena, estaba realmente interesada en la adivinación, los fantasmas y lo sobrenatural. La idea de una sesión espiritista la fascinaba. No, la historia original, respondió Lena, la que explica por qué el lugar está embrujado. Es bastante interesante. No sabía que el arroyo estaba embrujado, comenté. Yo tampoco, dijo Sandy. ¿Desde cuándo Jefferson Creek tiene un fantasma? Desde siempre, Lena respondió con cierto sarcasmo. Tenía una manera de hacer que todas tus preguntas sonaran completamente ridículas. Vale, ¿cuál es la historia?, pregunté. Probablemente solo sea algún tipo sin cabeza que ronda el lugar, Sandy bromeó. No, no está decapitado, Lena respondió, algo en broma, es solo un tipo que solía vivir por aquí hace mucho tiempo. Es una historia realmente vieja, supongo. Mi hermana dijo que la escuchó de la vecina anciana de una amiga. La mujer tenía como 100 años o algo así. Solo las personas mayores en la zona realmente conocen la historia completa hoy en día. Ni siquiera mi madre sabía mucho al respecto, y ha vivido aquí toda su vida. Entonces, ¿cuál es la historia?, presionó Sandy, impaciente por escuchar sobre el fantasma. Supuestamente había un tipo extraño que solía vivir en los bosques solo. Todos lo llamaban Joe el cojeante porque caminaba con una cojera. Tenía algún problema en el pie, así que siempre se inclinaba hacia un lado al caminar. De todos modos, una noche una pareja volvía a casa de algún lugar. Estaba oscuro y el marido no podía ver muy bien. Algunos dicen que estaba borracho, pero no lo sé. Lo único que sé es que algo salió del bosque justo cuando iba a cruzar el puente, y lo atropelló en la oscuridad. Al principio, el hombre no estaba seguro de lo que había atropellado, así que se detuvo, salió del coche y empezó a buscar. Finalmente, tropezó con el cuerpo de un hombre. Algunos dicen que era yo. Por supuesto, el tipo se asustó.
No quería ir a la cárcel, así que empujó el cuerpo cuesta abajo hasta el arroyo, donde flotó corriente abajo. Luego, volvió al coche y le dijo a su esposa que habían atropellado a un ciervo. Poco después, se alejó en la noche. Después de eso, nunca volvió a ser el mismo. Siempre estaba tenso, mirando por encima del hombro. No miraba en los espejos y nunca volvió a conducir. En menos de un mes, estaba muerto. Supuestamente se volvió totalmente loco y se tiró de un puente. Ahora, según la leyenda, cualquier persona que se acerque al puente de Jefferson Creek por la noche tendrá algún tipo de problema con el coche. Las luces se apagarán de repente o el motor simplemente morirá, a veces ambas cosas. La voz de Lena se volvió más suave. Luego, mientras estás trabajando en tu coche, o simplemente sentado allí, escucharás el sonido de alguien caminando hacia el coche. Siempre es alguien con una cojera. Piensas que es ayuda, pero no lo es. Es yo el cojeante que viene a vengarse de las personas que lo dejaron morir. Entonces, ¿qué hace?, pregunté, algo asustada, pero aún curiosa. Viene por sangre, susurró Lena, disfrutando de nuestro desconcierto. La gente dice que te corta el cuello de oreja a oreja. Dios mío, qué asco, susurré. Pero, no te he contado la mejor parte. Hizo una pausa para crear suspenso, y cuando habló de nuevo, su voz era más suave y más siniestra que de costumbre. Se dice que siempre rompe las piernas de sus víctimas antes de matarlas, para que todos los que pasen por aquí sepan lo que se siente ser un lisiado. Terminó con una risa malévola. Vaya, esa es toda una historia. No estoy segura de que la compartiría mientras llevas a gente a Jefferson Creek. Sin embargo, comentó Sandy con ironía, claramente algo molesta. Sí, añadí, como si no estuviéramos lo suficientemente asustadas ya. No es para tanto. Ustedes solo necesitan relajarse, se rió Lena, sin tomarnos en serio. No me malinterpretes, creo que la historia es genial y todo, enmendó Sandy, solo digo que tu momento no fue el mejor. Como sea, se burló Lena. Estoy con Sandy en esta, Lena, añadí, probablemente deberías haber guardado esa historia para después. No sé por qué están tan asustadas. Es solo una historia, suspiró Lena, exasperada con nosotras, no es como si fuera real ni nada. No tiene que serlo. Es el hecho de que estamos aquí en medio de la nada y tú estás hablando de lisiados que cortan gargantas, señaló Sandy. Sí, y no es como si no hubieran pasado cosas raras aquí, comenté, la gente ha desaparecido cerca del arroyo, Lena. Podrías decir eso de cualquier área boscosa, argumentó Lena, mi mamá solía decirme que no anduviera por X-Road después del anochecer también porque alguna chica fue asesinada detrás del viejo Arsenal en los 60. No pondría a X-Road en la misma categoría que esta, o sí, argumentó Sandy, quiero decir, seamos realistas. La vieja carretera South tiene una reputación. X-Road no un asesinato no le da una reputación a una carretera. Sí, añadí, y no olvidemos por qué estamos aquí ahora mismo. Se supone que una de nuestras compañeras desapareció por aquí. Eso fue solo un rumor, respondió Lena, Logan Gallagher empezó con esa historia hace unas semanas. Nadie sabe realmente dónde estaba Jessica cuando desapareció. Sandy se hundió en el asiento trasero, con la cabeza en un ángulo extraño. Pensé, al principio, que estaba enfurruñada, pero pronto me di cuenta de que estaba pensando. Habló de nuevo después de una larga pausa. Probablemente debería haber mencionado esto antes. No sé por qué no lo hice. Supongo que no le di demasiada importancia hasta ahora, hizo otra pausa. Esa era su introducción, ¿sabían que soy amiga de la prima de Jessica Bremer? La pregunta iba dirigida a nadie en particular. ¿Te refieres a Joe Fangs?, pregunté. Sí, respondió. Simplemente negué con la cabeza en la oscuridad, emitiendo un sonido de negación. Continuó un momento después, bueno, Joe y yo somos bastante cercanos. Es un buen tipo. No inventa cosas. Me dijo que es posible que Jessica haya ido al arroyo la noche que desapareció, hizo una pausa para que asimiláramos el hecho. Luego, continuó, estaba en casa de Darren Henkel con Joe y un montón de otras personas y todos empezaron a jugar a verdad o reto. Joe dijo que alguien la retó a conducir hasta la vieja Carver Place, subir al porche y golpear la puerta. Sandy guardó silencio un momento, dijo que no sabía con certeza si alguien realmente fue, porque tuvo que irse temprano, pero dijo que definitivamente se habló de ir. Esa fue la última vez que la vio. Sandy estaba sombría, casi meditabunda, mirando sus manos. Parecieron pasar varios minutos en silencio antes de que hablara de nuevo.
Finalmente, continuó, le pregunté a algunos de sus amigos si era cierto, pero nadie quiso hablar del tema, como si fuera un gran secreto. Fue simplemente raro. Una inquietante quietud cayó sobre el coche. Empecé a preguntarme si tal vez todos los rumores sobre Jessica eran ciertos. Aunque no me agradaba, era una estudiante de mi escuela y su desaparición era algo cercano a mí. Temblé un poco, involuntariamente. La pausa en la conversación finalmente terminó cuando Lena habló. Parece que Jessica solo obtuvo lo que merecía. No la soportaba de todos modos. Siempre miraba a todos por encima del hombro. Su desaparición no rompió ningún corazón, excepto, tal vez, el de las porristas. Aunque compartíamos los sentimientos de Lena en cierto nivel, sus palabras parecieron duras después de la historia de Sandy. No dijimos nada durante varios momentos. Era nuestra manera de hacerle saber a Lena que había ido demasiado lejos. Cuando Sandy habló de nuevo, su tono era serio, directo. No importa, Lena. No pienso bajarme de este coche esta noche. Solo te lo digo. Como sea, fue la fría respuesta de Lena. Luego hubo una larga pausa antes de que sus ojos se dirigieran a mí en el espejo retrovisor, y tú, te vas a bajar. Había impaciencia en su voz. Estaba claro que me estaba poniendo a prueba. No lo sé, fue mi respuesta, tendré que ver el lugar. Si es totalmente raro, dejé la frase en el aire. Bueno, si ninguna de ustedes se va a bajar, realmente no tiene sentido todo esto, ¿verdad?, suspiró, exasperada. Sabes, Lena, esta fue tu idea, replicó Sandy, y nunca mencionaste nada de esa leyenda antes de que aceptáramos venir contigo hasta aquí. Bueno, tú tampoco mencionaste eso de que Jessica estaba jugando a verdad o reto antes de que yo aceptara venir hasta aquí contigo, desafió Lena, yo todavía voy a hacerlo. Bueno, yo no soy tú, respondió Sandy con calma. Sabes, pensé que estarías interesada en este tipo de cosas, ya que eres tan brujita y todo eso, argumentó Lena, quiero decir, actúas como si estuvieras en todo este rollo de la adivinación y las tablas o ouija. Pensé que te encantaría, Lena sonrió con burla en el espejo retrovisor. Me encanta, respondió Sandy, solo que no me gusta especialmente conducir hasta el medio de la nada y esperar que algún psicópata venga a cortarme el cuello. Perdona si eso no es lo mío. Como si eso fuera a pasar, suspiró Lena brevemente antes de añadir con ferocidad, ¿sabes lo que pienso? Pienso que ya no quieres hacer esta sesión espiritista porque realmente no eres la experta que finges ser. Creo que en realidad eres una farsante y estás aterrada de que alguien lo descubra. Acabas de llamarme farsante, escupió Sandy, pues tú no eres más que una hipócrita. Al menos no estoy toda nerviosa por alguna leyenda estúpida. Ustedes son un montón de bebés. No somos bebés. Solo que tenemos un poco más de sentido común que tú, aparentemente, replicó Sandy, quiero decir, por si no te has dado cuenta, no estamos exactamente sentadas en la cocina de alguien mirando unas cartas del tarot, Lena. Estamos aquí en el bosque, en un camino oscuro donde probablemente desapareció una chica que ambas conocemos. Si a ti no te molesta un poco todo esto, diría que es a ti a quien le falta un tornillo, terminó Sandy, a la defensiva. Lo que sea. Suspiró Lena, rodando los ojos con sarcasmo, voy a buscar un lugar para dar la vuelta, ya que soy la única que realmente quiere hacer esto. No dejes que te detengamos. Te esperaremos en el coche si quieres, sonrió Sandy, casi desafiando a Lena a salir del coche sola. ¿Qué? ¿Y hacer una sesión espiritista yo sola? Oh, brillante idea, Sandy, contestó Lena. Sí, ¿por qué no?, continuó Sandy, no es como si no pudieras hacerlo sola. Y lo sabes porque eres una experta, ¿verdad?, dijo Lena con sarcasmo. Oh, pero no soy una experta, ¿recuerdas?, replicó Sandy. Basta ya, ustedes dos, suspiré. Odiaba todas esas discusiones. Solo quería irme a casa. La franja de la luna se perdió de vista a medida que el dosel de hojas muertas se espesaba sobre nuestras cabezas. El sonido de las ramas quebrándose bajo las llantas se hizo cada vez más frecuente mientras avanzábamos por el viejo camino rural. Los faros apenas lograban perforar la oscuridad. Nos acercábamos al agua porque una niebla ligera comenzaba a adherirse a los troncos fantasmales de los árboles a nuestra izquierda. Nubes brumosas se deslizaban por delante mientras el resplandor de los faros flotaba ante nosotros en la noche. Finalmente, encontramos un pequeño camino donde podíamos dar la vuelta. Nos metimos, con las hojas rozando los lados del coche. Entramos lo suficiente como para salir de la carretera.
¿Están seguras de que quieren regresar?, preguntó Lena, con una leve esperanza. Todavía había una parte de mí que tenía curiosidad, pero era el tipo de curiosidad que prefería la luz del día y el sol, en lugar de niebla y oscuridad. Estoy segura, respondí suavemente, esperando que mi respuesta no molestara más a Lena. Sandy no tenía tales escrúpulos. Quiero salir de aquí. Todo este lugar me da escalofríos, respondió. De acuerdo, suspiró Lena con fuerza, poniendo el coche en reversa. Me sentí algo derrotada, a pesar de que estábamos de regreso a casa. Miré a Sandy. Su cara estaba vuelta hacia la ventana opuesta, pero aún podía distinguir la firmeza de su mandíbula. Había estado sentada junto a Sandy todo el semestre, pero siempre me había parecido tan relajada. Esa noche, su agudeza y respuestas rápidas me sorprendieron un poco, y también me agradaron. Odiaba admitirlo, pero me gustó la forma en que Sandy manejaba a Lena. Siempre había sido algo pasiva y, como resultado, Lena tendía a dominarme. Si Sandy no hubiera venido, estaba segura de que estaríamos camino al arroyo, aunque yo hubiera expresado dudas o no. Empezamos a retroceder, saliendo de nuevo a la carretera. Podía escuchar las ramas raspando suavemente los lados del coche mientras avanzábamos. Apoyé mi cabeza contra la ventana, mirando el follaje afuera. Mientras enderezábamos en la carretera, miré hacia el camino que acabábamos de dejar. La niebla llenaba el espacio donde había estado nuestro coche. ¿Era mi imaginación, o la niebla se estaba volviendo más espesa? Entrecerré los ojos mientras miraba hacia el sendero de grava. ¿Era eso una casa a lo lejos? Me pregunté por un momento si podría ser la vieja casa Carver. ¿Qué tan cerca habíamos llegado a Jefferson Creek? Ahora nunca lo sabríamos. Avanzábamos, con el parabrisas cada vez más blanco. Pude escuchar a Lena maldiciendo en voz baja. Empecé a sentir un poco de miedo. ¿Y si nos perdíamos? ¿Qué haríamos? Lena, ¿tienes tu celular?, pregunté, con cautela. Sí, respondió, tiene la batería completa. ¿Por qué? Solo curiosidad, murmuré. Déjame adivinar, estás totalmente asustada por esta niebla, ¿verdad? Casi se rió, no te preocupes. Bueno, no sé cómo puedes ver en esto. No es como si tuviera que navegar ni nada, dijo con un toque de condescendencia. Quiero decir, es un camino recto una vez que sales de la carretera lateral. Está bien, respondí, casi avergonzada. Sandy no comentó. La miré de nuevo. Tenía los ojos cerrados. Estaba escuchando música a través de sus auriculares, moviendo el pie y tarareando una canción. No le importaba de ninguna manera. Nuestro progreso constante parecía cada vez más lento. Sentía como si nos moviéramos a paso de tortuga, aunque probablemente no era así. Solo percibía nuestro movimiento durante los largos tramos de árboles muy espaciados. La niebla parecía aclararse en esas áreas y podía distinguir los troncos negros de los árboles y, de vez en cuando, una casa de campo solitaria. Una vez, mientras pasábamos por una de estas secciones abiertas, juraría que vi la silueta de un hombre a lo lejos. Llevaba un sombrero viejo con un ala ancha. Permanecía muy quieto, observándonos mientras pasábamos. No podía apartar los ojos de su silueta. Había algo oscuro y siniestro en su presencia allí solo, sin una casa cerca. Me estremecí profundamente, pero no le dije nada a Lena. Dios no quiera que le compartiera otro miedo. Casi le dije algo a Sandy, pero no me habría oído por sus auriculares de todos modos. Todavía estaba tarareando suavemente, mirando por la ventana más cercana a ella. ¿Qué estaba mirando?, me pregunté. Justo entonces, Sandy se enderezó lentamente en su asiento y miró por la ventana con significado. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de sonar calmada. Estamos girando, dijo, muy directamente, estamos en una curva. ¿Lo sientes? Me quedé completamente quieta durante varios momentos. Ella siguió mirándome, esperando. ¿Lo sientes?, preguntó de nuevo. Un poco, respondí, insegura. Creo que nos estamos acercando a la niebla, susurró. Lena, no tomamos ninguna curva al entrar, ¿verdad?, pregunté. No, todo era recto desde la carretera lateral. No hay curvas. Entonces, ¿qué está pasando?, preguntó Sandy, con intención. ¿Por qué estamos girando si no hay curvas? No lo sé, la arrogancia había desaparecido de la voz de Lena, no podríamos habernos equivocado de camino. Todo es en una sola dirección. ¿Hay alguna señal de tráfico?, preguntó Sandy. Ninguna que nos sirva. No es como si reconociéramos algo, respondió Lena con brusquedad.
Definitivamente estábamos girando. No había duda. El paisaje a la izquierda estaba cambiando. No eran solo árboles y arbustos interminables. Parecía que un terraplén se formaba a lo lejos. Se acercaba a nosotros poco a poco. ¿Es eso el arroyo allá? Sandy señaló, asustada, porque no estábamos cerca del agua al venir, había un pequeño temblor nervioso en su voz. Esto es una locura, Lena miró hacia su izquierda, esto es simplemente una locura. No hay manera de que el arroyo pueda estar allí. No es posible. El arroyo corre de este a oeste y nosotros estábamos conduciendo de norte a sur. Ahora está allá a nuestra izquierda. Solo tienes que girar a la derecha desde la carretera lateral y sigues derecho. Fui derecho todo el camino. No giré en ningún lado. Se supone que llegas a una intersección con un gran roble a la izquierda. El puente está a unas 3 millas adelante de eso. ¿Cómo es posible que hayamos cambiado de dirección? No lo entiendo, se estaba volviendo más exasperada cuanto más hablaba, no lo entiendo. ¿Por qué no nos detenemos un momento y tratamos de resolver esto?, sugirió Sandy. Lena siguió conduciendo por un momento antes de darse cuenta de la sensatez de la sugerencia y detenerse. Nos quedamos allí, escuchando el zumbido del motor. Necesitamos resolver esto, empezó Lena, necesitamos averiguar dónde estamos. ¿Seguimos en la vieja carretera South?, pregunté. Ya no estoy segura. Aquí está pasando algo raro, comentó Lena. Supongo que este es un mal momento para mencionar que vi algo en la niebla allá atrás, ¿verdad?, dijo Sandy. ¿En los árboles?, pregunté, tratando de mantener mi miedo bajo control. ¿Dónde fue? Olvídate de dónde fue. ¿Qué fue?, preguntó Lena, girándose para mirarnos, con los ojos muy abiertos. No recuerdo exactamente dónde, comenzó, mirándome. ¿Había visto lo mismo que yo? No tuvo la oportunidad de responder a las preguntas porque la interrumpí. Creo que yo también lo vi. ¿Era un hombre? Sí, con un sombrero, añadió. Simplemente estaba parado allí, observándonos mientras pasábamos, continué, no estaba segura de si realmente lo vi o no, hice una pausa, pero espera, yo lo vi por aquí. Me detuve de nuevo, perpleja, ¿cómo es que viste al mismo hombre allá que yo vi aquí? Eso no puede ser correcto. Tal vez había 2 hombres, interrumpió Sandy, con la voz algo temblorosa. De acuerdo, ustedes me están asustando. Ambas necesitan detenerse, espetó Lena. Pero Lena, si hay alguien deambulando por aquí, argumenté. No me importa. Tienen que parar ya, la voz de Lena se hizo más fuerte. Lena, cálmate, dijo Sandy, con un tono firme y levemente sarcástico, ¿ahora quién se está asustando? Sí, estoy asustada, escupió Lena, ¿qué esperas que haga? Acaban de decirme que hay un extraño vagando por aquí mirándonos pasar. Probablemente no sea nada, razoné. Sí, te estás alterando demasiado, interrumpió Sandy, esto no ayuda. ¿Sabes lo que sí ayudaría?, comenzó, con la voz cargada de sarcasmo, que ustedes 2 se callaran. Lena gritó lo último, golpeando el volante para enfatizar. Fue entonces cuando los faros se apagaron repentinamente e inexplicablemente. Está bien, Lena, no es gracioso. De verdad que no es gracioso, dijo Sandy. ¿De verdad crees que estaría haciendo una broma en este momento? Lena respondió con brusquedad. Instintivamente, presioné el botón para cerrar el seguro de mi puerta a mi izquierda. Siguiendo mi ejemplo, Lena presionó el botón para bloquear todas las puertas. Podía escuchar nuestra respiración. Estábamos todas aterrorizadas. También podía escuchar el débil sonido de los auriculares de Sandy, todavía en marcha, pero los apagó justo cuando me percaté de ellos. No soy yo, murmuró Lena, yo no lo hice. Lo juro. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, en una especie de animación suspendida. Estábamos paralizadas por la incredulidad. La pregunta que seguía rondando en mi mente era siempre la misma, ¿qué íbamos a hacer? Fue Sandy quien expresó la pregunta en voz alta. ¿Qué vamos a hacer? Lena aclaró la garganta antes de hablar. Primero, vamos a llamar a mi papá y decirle dónde estamos. Luego apagaremos el coche y esperaremos aquí hasta que venga a buscarnos. De acuerdo. Como ella vivía más cerca y nadie podía pensar en un mejor plan, decidimos que tenía razón. Lena metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Marcó el número. No necesitaba decirme que no tenía señal. Esperaba ese giro. Era la ironía de la vida. ¿Cuántas veces hablábamos por teléfono sin que a nadie le importara?
Ahora, cuando era imperativo comunicarse con alguien, no había nadie a quien llamar. También estaba el problema de la ubicación. Supongamos que llamamos a su papá y logramos comunicarnos con él, ¿qué pasaría entonces? ¿Dónde estábamos? Ni siquiera lo sabíamos. ¿Cómo podíamos pedirle a alguien que viniera a buscarnos si no sabíamos nuestra ubicación? Era un dilema. ¿Y ahora qué?, pregunté. No lo sé, esperamos hasta el amanecer, susurró Lena, con esperanza. Son como las 10, Lena, comenzó Sandy, un poco sarcástica, no podemos quedarnos aquí sentadas toda la noche. Además, tendremos que apagar el coche. Vamos a necesitar gasolina para salir de aquí. Sí, comencé, tal vez deberíamos apagar el coche. Fue más una afirmación que una pregunta. Lena se quedó en silencio por varios momentos. Pude notar que estaba pensando nuevamente. Está bien, comenzó, hablando mientras analizaba el problema, las luces se han apagado. De acuerdo, necesito luz para conducir. ¿Tienes tu celular?, sugerí. Sí, pero no da mucha luz. Además, no quiero agotar la batería usándolo de esa manera, respondió. Espera. ¿Por qué no usamos tu GPS?, exclamé emocionada. La idea acababa de ocurrírseme. Sí. Sandy se incorporó de repente, llena de nueva esperanza. «Estás loca», murmuró Lena con sarcasmo, «estamos hablando de mi papá, ¿recuerdas? Es como el tipo más tacaño del mundo. Mi teléfono es un dinosaurio. Además, el GPS no me sirve de nada si no puedo ver para conducir», razonó Lena. «Se va esa idea», Sandy se hundió en su posición anterior. «Bueno, ¿no tenemos una linterna en el maletero?», pregunté, mirando a Sandy. «¿Podríamos usar eso, no? Quiero decir, no soluciona el problema del GPS, pero nos daría algo de luz». «Supongo que tiene pilas», desafió Lena, también mirando a Sandy en el espejo retrovisor. Era la linterna de Sandy. «Sí, sería un poco absurdo traerla si no funcionara», respondió Sandy. Lena intentó no poner los ojos en blanco. Está bien, está bien». Lena comenzó a darse ánimos. «¿Cuándo viste a esa persona?» «Hace bastante rato, por el camino», señalé, «hace al menos 10 minutos». «Sí», coincidió Sandy, «yo también lo vi hace un rato». «De acuerdo», comenzó Lena, «voy a salir a buscar esa linterna en el maletero». Sandy casi la interrumpió para disuadirla, pero Lena siseó un poco y continuó, «si puedo conseguirla, podremos ver por dónde vamos. Los riesgos valen la pena. Lo ven, ¿verdad?» Todas estuvimos de acuerdo en que tenía razón. Asintió con determinación antes de hablar de nuevo. «Ahora, voy a bajar la ventana del conductor unos centímetros. Les hablaré todo el tiempo que esté afuera. Si dejan de escucharme». Tragó saliva. Algo anda mal, de acuerdo. «¿Quieres que una de nosotras salga contigo?», preguntó Sandy. «Sí, quiero decir, una de nosotras podría sostener el teléfono para que puedas ver, o algo», sugerí. «¿Cuál de ustedes quiere ofrecerse para ese trabajo?», preguntó Lena sarcásticamente, mirando en el espejo retrovisor. Esperaba que Sandy hablara, pero no lo hizo. Yo tampoco pude ofrecerme voluntaria. La idea de salir del coche me aterrorizaba. «Eso pensé», Lena sonrió con ironía antes de añadir, «probablemente sea mejor así de todos modos. Si hay un problema, necesitarán el teléfono para pedir ayuda. Necesita quedarse en el coche. Es el único que tenemos. Además, no es como si hubiera tantas cosas en el maletero. Debería poder encontrar esa bolsa sin una luz». Nos quedamos allí, en silencio, escuchando el motor rugir en la oscuridad. Lena finalmente rompió el silencio presionando un botón cercano y abriendo la ventana del lado del conductor unos centímetros. «Si algo sucede, quiero que intenten llamar a mi papá de nuevo. Está en la lista de contactos bajo, papá, punto». «¿Y si no logramos comunicarnos con él?», preguntó Sandy, con cautela. «Supongo que tendrán que llamar al 911». Su voz era estática, sin emoción. Era su manera. Cuando las situaciones se volvían demasiado intensas, Lena se distanciaba de ellas. Observé cómo las facciones de Lena cambiaban a medida que el miedo se apoderaba de ella. Lo tragó como si fuera veneno. Silenciosamente, me maldije por ser tan cobarde, y por tener una madre tan conservadora. «No necesitas un teléfono celular». Ese era el constante refrán de mi madre. «¿Y ahora qué, mamá? ¿Qué pasa ahora?».
Por otro lado, si hubiera seguido el consejo de mi madre y evitado esta aventura como ella había sugerido, probablemente no habría necesitado un teléfono en primer lugar. ¿Qué pasa ahora, de verdad? En cuanto a Sandy, su teléfono se había roto durante la segunda semana de clases. Nadie sabía por qué nunca se pasó por la tienda a reemplazarlo. Ahora, todas estábamos sentadas en el coche de Lena con un solo teléfono en funcionamiento, más o menos. Voy a contar hasta 3 y luego saldré corriendo, dijo Lena, alcanzando el liberador del maletero debajo de su asiento. Luego se detuvo por varios momentos, reuniendo valor. Finalmente, rompió el silencio espantoso. 1. Me encontré respirando superficialmente, con la respiración atrapada en la garganta. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. 2. Pude ver su mano alcanzando la manija de la puerta. Desbloqueó la puerta manualmente con su otra mano. 3. Dudó solo un momento antes de saltar del coche y correr hacia la parte trasera. Hizo comentarios triviales mientras abría el maletero y hurgaba en su interior. Estaba casi completamente oscuro allí afuera, así que sabía que tendría problemas para encontrar cualquier cosa. Por supuesto, el hecho de que Lena tomara las curvas como una corredora del Indy 500 no ayudaba en nada. Estaba segura de que todo el contenido del maletero estaba lanzado hacia un lado. Podía escuchar el sonido de ella moviendo frenéticamente las cosas, buscando la linterna. El coche incluso se inclinó hacia atrás cuando su peso se desplazó. Debió haber tenido que poner la rodilla en el parachoques y estirar los brazos hacia la parte trasera del maletero. La charla se volvió menos constante a medida que buscaba. Sabía que deberíamos haber metido todo ese equipo en el asiento trasero, como sugirió Sandy. Todo esto pasaba por mi mente. Los sonidos se apagaron lentamente y sus movimientos se volvieron menos frenéticos y más metódicos. ¿La habría encontrado? Sandy bajó su ventana solo un poco. ¿Necesitas ayuda, Lena? Sandy llamó, con cautela, ¿o ya la encontraste? Lena no respondió. No podíamos escuchar nada. Era un silencio total. Miré hacia atrás por la ventana trasera y solo podía ver la tapa del maletero abierta como una enorme boca oscura. El brillo azul de la tapa bloqueaba la mayor parte de la vista de la carretera detrás de nosotras, no es que hubiéramos podido ver algo de todos modos. La oscuridad era inquietante y la niebla ocultaba cualquier cosa que pudiéramos haber visto. Me quedé congelada, al igual que Sandy. Sentía su mirada fija en mí, casi temerosa de hablar. Me volví hacia ella. Sus ojos decían más de lo que su boca podría haber dicho. El miedo estaba claramente escrito en sus facciones. Yo también estaba asustada, pero también sentía una profunda culpa. Alguna de nosotras debería haber salido del coche con Lena. Maldecía mi falta de valor. Justo cuando pensaba esto, la gravedad de nuestra situación me golpeó con fuerza. Si alguien, o algo, había atrapado a Lena, también podría alcanzarnos a nosotras. Sin pensarlo mucho más, me incliné y bloqueé la puerta de Lena. El miedo agudizó mis sentidos. Sentía el zumbido del motor. Podía escuchar el crujido bajo de la radio, ahora tan bajo que no se escuchaba música. Y, a través de todo eso, una sola pregunta se repetía en mi mente: ¿qué le había pasado a Lena? Me invadió el deseo de abrir la puerta y ver que podría estar allí afuera. Me invadió el deseo de saltar al asiento del conductor y empezar a conducir hacia la oscuridad. Me invadió el deseo de acurrucarme en el coche, apagar el motor y esperar hasta el amanecer. Todas esas opciones parecían tanto maravillosas como terribles. La primera opción tenía sus peligros evidentes. ¿Y si alguien estaba allí afuera, esperando? ¿Y si Lena ya era historia y no valía la pena hacer heroísmos? ¿Y si una visión espantosa me esperaba justo más allá del borde del maletero? No podía considerar ese último pensamiento. La segunda opción parecía igualmente desagradable, aunque presentaba alguna promesa. ¿Y si lograba conducirnos a un lugar seguro? Eso sería maravilloso. Pero, ¿y si Lena estaba en problemas? ¿Podría vivir conmigo misma por haberla abandonado? Parecía imperdonable. La última idea era igualmente cobarde al final. Ahorraríamos combustible, por supuesto, y con la luz del amanecer podríamos ver algo. Pero, nuevamente, estaba la sensación de que estaríamos abandonando a Lena. Finalmente, decidí bajar la ventana lo más que pudiera y asomarme para ver si podía vislumbrar algo más allá del maletero del coche. Mis ojos se habían acostumbrado un poco a la oscuridad para ese momento, y sentía que podría distinguir algo en la penumbra. Esto también me daba una seguridad relativa porque no tendría que salir del coche.
Consideré agarrar el celular de Lena y usar la pantalla como linterna, pero no podía arriesgarme a dejarlo caer o, peor aún, que me lo arrebataran. Era, literalmente, nuestra única conexión con el mundo exterior. Decidí hacer lo mejor que podía sin él. El sonido de la ventana bajando me puso nerviosa. Era como cuando de niña bajaba la manta en una habitación oscura. Había una ilusión de seguridad cuando la manta estaba arriba. Sentía que esa mezcla de algodón me protegería, pero era una mentira. El monstruo seguía allí, esperando debajo de la cama. Intenté escuchar, pero el zumbido del motor parecía inexplicablemente fuerte. Miré a Sandy, a punto de contarle mi plan, pero ella estaba frotándose la parte trasera de la mano contra los labios repetidamente, como si estuviera al borde de una crisis nerviosa. Su respiración era entrecortada y parecía a punto de gritar o llorar. Escuché los sonidos de la noche durante varios momentos, reuniendo mi valor, antes de concentrarme en la tarea de averiguar cómo iba a asomarme por la ventana. En teoría, parecía simple, pero en la práctica, resultó ser logísticamente complicado. Finalmente, decidí poner mis manos en la parte superior del coche y usar mis pies para empujarme hacia arriba a través de la ventana en una posición sentada. Una vez situada así, estaba segura de que podría ver más allá de la tapa abierta del maletero y posiblemente lograr ver a Lena en algún lugar. Intenté no pensar en las razones por las que Lena podría haber dejado de hablarnos, pero era imposible. Tal vez había escuchado un ruido a unos metros del coche y había ido a investigar. Tal vez se había quedado en silencio porque estaba tratando de escuchar algo en la noche. Ninguna de estas suposiciones era particularmente reconfortante. ¿Qué había escuchado que necesitaba investigar? ¿Por qué necesitaba quedarse en silencio? No podía retrasar más mi plan. Si Lena estaba en problemas, nunca me lo perdonaría por demorarme. Ya tenía demasiados pecados que contar en lo que respecta a Lena. Eché un vistazo al asiento de al lado a Sandy. Su mano seguía en sus labios y sus ojos me miraban con un terror apenas disimulado. No podía permitirme considerar sus miedos. Tenía que saber si Lena estaba a salvo. Era lo mínimo que podía hacer. A la cuenta de 3, tomé una respiración profunda y me impulsé hacia arriba. La maniobra fue mucho más torpe de lo que había anticipado. Mi codo golpeó el marco de la ventana con fuerza y mis pies resbalaron en los asientos de tela del coche de Lena. Al final, tuve que contentarme con una vista parcial de lo que había más allá del maletero abierto. Sin embargo, esto no me molestó demasiado. La idea de estar tan alta y fuera del coche me aterraba. Ya me sentía terriblemente vulnerable. Intenté observar nuestro entorno, pero la escena era solo una penumbra. En cambio, hice lo mejor que pude para ver si podía escuchar algo. La noche estaba llena de millones de pequeños sonidos provenientes de la distancia, los sapos croaban, los pájaros trinaban, un búho llamaba desde lejos. Sumado a todo esto, el constante zumbido del motor ahogaba cualquier sonido real que pudiera haber escuchado. Como si fuera una señal, la luna salió de detrás de las nubes un segundo después. Un resplandor plateado delineaba cada árbol y arbusto. Mirando a mi alrededor, me esforcé por ver algo en la oscura neblina. Descubrí que podía distinguir las formas de los árboles, pero no mucho más. Me incliné más hacia atrás en el marco de la ventana, tratando de ver más allá de la tapa abierta del maletero, pero solo me encontré con la oscuridad. Mis labios intentaron formar el nombre de Lena. Quería llamarla. Quería, pero descubrí que no podía pronunciar las palabras. Una voz diminuta en lo más profundo de mi conciencia me susurraba insistentemente que lo mejor era permanecer en silencio. Exhalé de repente, sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Una frustración creciente me invadió. Quería saber, ¿dónde estaba Lena? Más que nada, deseaba que Lena apareciera casualmente desde la parte trasera del coche, como si nada hubiera pasado, con la linterna en la mano. Pero no apareció. No apareció y no hizo ningún sonido, ninguno, excepto el arrastre. Poco a poco me fui dando cuenta de que, justo por encima del zumbido del motor, algo se movía, acercándose. Sonaba como pasos, pero había algo que no estaba del todo bien en ellos. Escuché con atención, tratando de identificar mejor qué era lo que se acercaba. Pero, por más que me esforzaba, seguía igual de desconcertada. Mi respiración se volvió temblorosa y mi corazón comenzó a latir aún más rápido en mi pecho. Miré de un lado a otro, tratando de vislumbrar lo que estaba produciendo ese sonido. A medida que el pánico se apoderaba de mí, me apresuré a volver dentro del coche, subiendo la ventana de inmediato.
Instintivamente, revisé las 4 puertas y noté que todos los seguros estaban puestos. Dios mío, la voz de Sandy salió de las sombras, poco más que un susurro quebrado. ¿Qué es eso? Sus ojos estaban llenos de miedo. Miraba por todas las ventanas rápidamente, tratando de ver todo al mismo tiempo. ¿No crees que? Comenzó de nuevo, pero no terminó. Al principio, sus palabras me dejaron algo confundida, pero poco a poco fueron penetrando en mi conciencia. ¿No crees que no creía? Y, en ese instante, lo supe. Eso es solo una historia, Sandy. Mi voz sonó pequeña y poco convincente en mis oídos. Deja de fingir, dijo ella, con un tono controlado pero tembloroso. ¿Sabes lo que es? Sandy, deja eso. Intenté sonar fuerte, valiente, pero sabía que no era así. Sonaba tan rota y aterrada como ella. Tenemos que mantener la calma. ¿Mantener la calma? Estás bromeando, ¿verdad? Espetó. Lo siguiente que vas a decirme es que no es nada, aunque sabes que es una mentira. Terminó riendo secamente. Sí, estoy segura de que no es nada, nada más que ese tipo, el que va por ahí cortando gargantas después de romperles las piernas. No hables así, respondí, con la voz temblorosa. Tenía que mantenerme firme. No podía desmoronarme. No sabemos. ¿No lo crees?, me interrumpió. Su voz era un susurro sarcástico. ¿Y qué pasa con Lena? ¿Dónde está? Tenemos que hacer algo. No podemos simplemente quedarnos aquí sentadas. Hizo una pausa, como si estuviera considerando algo. Luego añadió, si esperamos mucho más. Tomó una respiración profunda, tratando de calmarse. No vamos a salir de aquí. Deja de hablar así, respondí automáticamente. Mi tono fue mucho más fuerte de lo que había pretendido, pero ya no podía escucharla más. En el fondo, sabes que tengo razón. Vino por Lena y ahora vendrá por nosotras. No, podía sentir como mi propia histeria iba en aumento. Me interrumpió, una expresión extraña desfiguró sus facciones. ¿Escuchas eso? Escuché. De repente, todo estaba muy quieto. El movimiento afuera había cesado. Eso debería haberme tranquilizado, pero de alguna manera era más aterrador que los ruidos que había oído antes. Nos miramos mutuamente. Sandy permanecía en silencio, con la boca ligeramente abierta mientras se concentraba. No sé qué está pasando, susurró Sandy, pero sé que tenemos que salir de aquí. Pero, ¿y Lena?, protesté. Sandy simplemente me miró. Sus pensamientos estaban claramente reflejados en su rostro. No podíamos pensar más en Lena. Capté un vistazo de mí misma en el espejo retrovisor. Mi expresión estaba tensa, mi piel pálida y demacrada. Nos quedamos inmóviles durante varios momentos. De hecho, estaba tan quieto que casi había olvidado que algo existía fuera del coche. El grito que rompió el silencio inquietante fue ensordecedor y aterrador, aún más cuando me di cuenta de que el ruido había salido de mi propia boca. La tapa del maletero se había cerrado de golpe con un ruido odioso. Instintivamente, ambas nos giramos para mirar por la ventana trasera. Nos quedamos mirando, fascinadas, la oscuridad fantasmal y la niebla inquietante. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en los bordes de mis ojos. Estaba silenciosamente agradecida por la presencia de Sandy, aunque solo fuera porque me permitía enfrentar la fealdad de la situación con una compañera. Esperamos lo que pareció una eternidad para que algo sucediera a continuación, y luego llegó. Agarré el brazo de Sandy en un frenesí, mis dedos retorciendo su piel y la tela de su camisa sin piedad. Ella hizo una mueca de dolor, pero yo estaba más allá de darme cuenta. ¿Qué está pasando?, dije con una respiración entrecortada. Luego, más histérica, ¿qué está pasando? Se estaba acercando. Lo sabía. Traté de no mirar por las ventanas, de mantener mis ojos en Sandy y lejos de la carretera, pero mi determinación fue efímera. Eventualmente, mi curiosidad se volvió insoportable y me encontré mirando por el parabrisas una vez más. Allí, en la niebla, mis ojos distinguieron la silueta sombría de un hombre. Sus hombros estaban encorvados y llevaba un sombrero viejo. No se movía. Solo estaba allí, esperando, observando. Sandy no miró, no lo necesitaba. Superada por el terror, se deslizó entre los asientos delanteros y tomó el volante. Grité que se detuviera, temerosa de lo que podría suceder en su pánico, pero ella no escuchó. No sé tú, pero yo no voy a quedarme aquí sentada esperando a que un maniático me corte el cuello. Me largo de aquí, gritó. Quería decir algo lógico, algo razonable, pero mi mente se había quedado completamente en blanco.
En algún nivel primitivo, sabía que Sandy tenía razón. Por más loco e insensato que pareciera todo, Sandy estaba haciendo lo más sensato que podía hacer. Su mano encontró la palanca de cambios y su pie el acelerador. Salimos disparadas a toda velocidad, el coche zigzagueando salvajemente por la carretera oscura. Instintivamente, agarré el cinturón de seguridad cercano y lo abroché. Dudaba que sirviera de mucho, pero pensé que no podía hacer daño. No debimos haber venido aquí. Sabía que no debimos haber venido, murmuraba mientras conducía. Más adelante, en la fría niebla, surgió de la bruma. Era el puente sobre Jefferson Creek. El viejo puente de concreto parecía arrancado de otro tiempo, de otro lugar, no muy diferente a un castillo que emerge de un denso bosque en lo alto de una colina. Sabía que estábamos cerca. Lo sabía, y aún así su aparición logró enviarme un escalofrío profundo al estómago. De alguna manera, habíamos logrado cambiar de dirección nuevamente. Ya no conducíamos en paralelo al arroyo, sino que íbamos en perpendicular. Nos dirigíamos directamente hacia el puente. Escuché el chillido salvaje de los neumáticos al tomar una curva en la carretera a una velocidad increíble. Sentí el coche deslizarse de lado. El impacto era inminente. Las últimas imágenes que recuerdo fueron el movimiento del coche, la penumbra infinita envuelta en una niebla inquietante y la sombra borrosa de un hombre parado al borde del puente, esperando. Me desperté con la vista de luces de emergencia girando. Todavía estaba en el coche, abrochada al cinturón. Mi primer pensamiento fue para Sandy, pero cuando miré al asiento delantero, no pude verla. Habíamos chocado contra un lado del puente, fuerte. Me sobresaltó la cara de un paramédico junto al cristal. Su linterna era cegadora. No podía entender cómo habían llegado allí, quién los había alertado. Todo lo que sabía era que estaban allí. La ambulancia, los camiones de bomberos, los coches de policía. El puente parecía vivo con deslumbrantes tonos de rojo y azul. Aturdida, me encontré abriendo la puerta. Cuidado, advirtió el paramédico, aún no te hemos revisado. No te muevas. Me sentía destrozada. Escuchaba vagamente mientras me hacía preguntas de rutina. ¿Qué pasó? ¿Puedes oírme? Sigue mi dedo. ¿Sientes dolor en alguna parte? ¿Esto duele? ¿Y esto? ¿Qué estaban haciendo por aquí? ¿Cómo? Comencé, todavía aturdida y confundida. OnStar, respondió el paramédico con tono indiferente, sus servicios de emergencia recibieron una señal remota indicando que habían estado en un accidente. Nos contactaron de inmediato. Instintivamente, miré el tablero buscando alguna indicación de un sistema de sensores remoto. El paramédico debió leer mi mente porque, un momento después, se inclinó y señaló. ¿Ves? Justo ahí, estaba señalando el espejo retrovisor, ¿ves ese botón que dice SOS? Asentí débilmente, ese es el botón que presionas si necesitas ayuda. A veces la gente no puede presionarlo porque está herida. Ahí es cuando se despliega el sensor automático. Oh, fue todo lo que pude decir. Un momento después, se dio la vuelta y regresó a la ambulancia. Intenté ponerme de pie, intenté caminar, pero volví a caer. Traté de abrirme paso entre el personal de emergencia, intentando preguntar por Sandy y Lena, pero cada vez que mencionaba a las otras, me decían que descansara, que me sentara. ¿Por qué no me respondían? Pasó algún tiempo antes de que conociera la verdad. Sandy, que no llevaba el cinturón puesto, fue expulsada del vehículo. Murió al instante, con las piernas destrozadas. Lena. Lena había estado con nosotras todo el tiempo, en el maletero. Estaba doblada como un pretzel, con las piernas destruidas. Recordé cuando puso su peso en la parte trasera del coche, inclinándose hacia el maletero. ¿Fue entonces cuando él la agarró? No podía saberlo. Solo yo sobreviví. No estoy segura de por qué. Tal vez Lena tenía razón. Tal vez soy una batería descargada cuando se trata del mundo de los espíritus. No me importa. No tengo ningún deseo de hablar con los espíritus nunca más. ¿Jessica? No, nunca la han encontrado, pero sospecho que está ahí afuera como los demás. Allá en Jefferson Creek, allá en la noche interminable con Joe el cojeante.